Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. Hoy viernes 12 de abril del 2024. Estamos de nuevo en el estadio Santiago Bernabéu. Hace una temperatura espectacular, así que vamos a aprovechar este magnífico día para dar la vuelta por los exteriores y después acceder al interior. Dentro vídeo. Madre mía, vaya semanita. Me ha costado recuperarme del golpe. Primero, ese empate fue un auténtico partidazo, la verdad, y el resultado yo creo que es justo. Después, los otros partidos de Champions, no sé por qué, confiaba más en el PSG, pero bueno, chicos, solo hay que aguantar, ya queda menos evidentemente de una semana. Hay que aguantar unos cuantos días porque claro, el fútbol es lo bonito que tiene, que hoy estás arriba y mañana estás abajo. Así que esto puede cambiar totalmente, porque tú imagínate que el Real Madrid gana en el Etihad, que yo creo que soy de las pocas personas que confía plenamente en que eso vaya a suceder y que por lo que sea el PSG le da por hacer algo, porque por ejemplo Asensio jugó la primera parte, pero vamos, yo no sé si tocó alguna vez la pelota. Yo creo que no se tuvo ni que duchar del esfuerzo que hizo. ¿Y sabéis por qué creo que el Real Madrid va a pasar la eliminatoria? Que va a ganar en el Etihad contra el Manchester City. Porque todo el mundo le da por muerto, todo el mundo le da por eliminado al Real Madrid. Y si algo tiene es que cuanto más le dan de derrotado, cuanto más le dan por hundido, nadie confía en el club, en el equipo. El Real Madrid no sé qué tiene, pero resurge y da el golpe definitivo. Así que, como todo el mundo dice, os van a machacar, os van a golear, os van a meter 4, os van a humillar, ya veréis cómo el Madrid va a hacer ¡pum! Y yo estoy confiada en que vamos a pasar la eliminatoria. Si no, pues nada, tocados y hundidos. De todas maneras, ojo, te pueden eliminar, pero también depende mucho de cómo te eliminen. Porque si te eliminan compitiendo como el otro día y jugando un buen partido, pues mira, esto es fútbol y es lo que hay. Unas veces se gana y otras no. Pero si el Madrid juega fatal, pues ahí sí que me cabrearé. Bueno, pantallas informativas encendidas con ese fondo blanco. Ya lo hemos visto, la pantalla central sí que está apagada. Y aquí vemos los soportes para la letra y el escudo. Oye, esto es increíble, ¿eh? Aquí cada vez hay más gente vendiendo camisetas. Es que das una patada a una piedra y sale uno que vende camisetas, uno o una. Fíjate qué cerquita tenemos hoy la máquina de pilotaje. Están trabajando, ya sabéis que una de las prioridades ahora mismo de la obra es el parking de Castellana, porque hasta que no avancen más no pueden continuar o empezar con la iluminación exterior de la fachada principal. Veremos también cuándo van a traer el escudo, porque de momento están ahí puestos los soportes, pero nada más. Y continuando con el tema del equipo y del fútbol, este sábado tenemos un partido muy importante a las 6:30 contra el Mallorca. Es fuera de casa, pero tampoco tenemos que tirar la liga. Me podéis dejar en los comentarios lo que vosotros pensáis. ¿Qué creéis? Si el Madrid tiene que salir con los suplentes ante el Mallorca o tiene que salir con todos los titulares para intentar ganar y seguir por esa lucha de la liga y sentenciarla lo antes posible. Porque una de las cosas de las que se quejaron los jugadores del Real Madrid es que les había afectado ese parón, que no hubo partido de liga el pasado fin de semana
porque por la final de la Copa del Rey, que la ganó el Athletic Club, que por cierto ayer se lió ahí una buena, menudo espectáculo lo de la Gabarra, qué chulo la verdad. Y al final como que les afectó ese parón porque decían que estaban acostumbrados a jugar cada 3 días, que ese era su ritmo competitivo, así que bueno, veremos a ver qué decide Carlo Ancelotti mañana. Creo que hoy habla, hoy habla, veremos, no sé a qué hora sinceramente, lo mismo cuando yo haya subido el vídeo ya ha hablado y ha dado alguna pista sobre esto, pero bueno, vosotros me lo podéis dejar ahí en los comentarios. Seguimos viendo los trabajos, ya veis las pantallas que están encendidas salvo la central y toda la armadura que tienen. No se vuelve a jugar aquí hasta el día 21, que jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, el clásico. Ese partido yo creo que decidirá finalmente la liga, y ojo, porque va a depender mucho lo que pase en la Champions, porque claro, si tú ganas y pasas, vienes con una mentalidad y con un aspecto psicológico muy positivo y eso te da energías, pero si caes, pues lo mismo estás un poco tocado, y esto también le afectará al Barça, porque claro, si el Barça cae eliminado, pues no va a ser lo mismo que si pasa, así que va a ser un partido bastante chulo, también marcado por lo que suceda en la Champions. Así que veremos, estamos viendo el lateral oeste, los trabajos que están llevando a cabo. Fíjate que está encendida incluso la pantalla de la torre. Ya sabéis que aquí falta aún que unan. Y a ver también cuando encienden estas pantallas en día de partido. Todavía no han hecho pruebas reales, por así decirlo, porque solo lo hemos visto encendidas así de blanco. Entiendo que la misma empresa que se encargue del videomarcador se encargará de estas pantallas informativas. Os voy enseñando más cositas. Madre mía, qué de gente. Nos asomamos, aunque tampoco es que se vea mucho. Esquina de la Torre C de Campeones. Ojo porque parece que van a comenzar ahí a pintar, ¿eh? El fondo norte, eso sí, están las pantallas apagadas. Han instalado aquí, han montado unos andamios que, si os fijáis, también van por dentro. Así que yo creo que y suben por aquí. También están por ahí. Así que yo creo que van a empezar a pintar esta zona que pertenece por dentro al Clásic Bernabéu. Igual que ya lo hemos visto en el lateral oeste, lo harán en esta zona para que, como las lamas están más separadas, no se vea tanto el interior y quede más disimulado. Han levantado todo esto ya. En esta zona también han levantado todo. El otro día veíamos las vallas y más escombros. Y esta zona está bastante despejada, que otros días lo veíamos totalmente lleno de material. Y ya están incluso los palets desmontados. Tienen maderas. Y por aquí sí que vemos algo de material. El suelo ya veis que está levantado en los aparcamientos. Y estos son los andamios que os he mostrado antes. Todo esto está levantado y aquí tenemos el martillo hidráulico, el pica picando. ¿Escucháis el ruido? Por el otro lado está una pequeña excavadora y aquí viene un dumper, creo que se llama. Vamos a ver si nos podemos asomar por aquí, a ver cómo van con la peatonalización. Vemos también en el interior de las puertas de acceso algunos andamios montados, eso es porque están con los acabados finales y definitivos.
Y bueno, en cuanto a la peatonalización tampoco han avanzado mucho. Tienen como esta zona de prueba y ahí están levantando todo el suelo. Así que esto va a ser rápido. Veremos si de aquí al partido contra el Barça han terminado. Fondo Norte. Mirad, ahí ya han hecho ya han hormigonado. Ya han hecho incluso las marcas que suelen hacer con este spray. Yo lo veo rosa, la verdad. Aquí es donde os he dicho... Ah, pues no es que hayan hormigonado, es que han puesto ya el adoquines, se llama esto, ¿no? Ahora mismo tiene un poco de arena, pero luego ya lo limpiarán. De hecho están poniéndolos, mira. Hoy yo creo que van a terminar ese tramo. Creo que se llaman adoquines. Si me he equivocado, lo siento. Me podéis dejar en los comentarios el nombre. Pero fíjate a todos los que han puesto. Pusieron el bordillo y el otro día contra el City lo taparon con plásticos y hoy ya están poniendo los adoquines. Por aquí es por donde están picando. Mirad la zanja que han hecho, que realmente es por el tema de las tuberías, porque conectan dos alcantarillas. Y ahí al fondo es donde hemos visto el martillo hidráulico picando. Y en esta zona están sacando tierra que se lleva el dumper. Así que en el fondo norte máxima actividad. Vámonos al lateral este, caminaremos por Padre Damián. Vemos las pantallas informativas apagadas. No han terminado de unir tampoco, o sea que en esta zona todo igual, y por dentro no han pintado ni el Torreón Norte ni la Torre D. Que ya sabéis que la Torre A sí que la han pintado. Vamos a ver cómo va el tema de la tienda, que en los últimos vídeos vimos que habían retirado las pantallas informativas y los cristales. Esta es la zona de acceso de la prensa, donde pone acreditación prensa. Y ahora mismo a ver qué están haciendo. Oye, qué tremendo, están quitando hasta la estructura donde iban las pantallas informativas. Mirad todo esto como lo han quitado, y en esta zona también. Ahora sí que se ve el interior, ¿eh? Ahí están las escaleras mecánicas y todo el interior. Lo van a cambiar por completo. Y por dentro no podemos ver nada, pero también han quitado la estructura donde iban los cristales. Han puesto vallas en toda esta zona que antes no estaban, y aquí están los jardineros arreglando el jardincito. Están trasplantando nuevas plantas. Tienen ahí las macetas. Al final el jardín tiene su mantenimiento para que pueda estar bonito. Lateral este y el acceso del palco de honor. Y ojo, porque las pantallas que quitaron, las pantallas informativas, no las han vuelto a colocar. El jardín, qué verdecito está y qué bonito. Mira dónde están hoy, en la zona del parking. Algo van a poner. Tienen aquí incluso una plataforma elevadora. Molaría que aquí pusiesen el escudo del Real Madrid y un lema o algo para que todo el mundo que entrase lo viese. En plan, hasta el final vamos Real o algo así. O el escudo, estaría chulo, la verdad.
Y en esta zona también máxima actividad. Parece que están quitando esto, el revestimiento. Bueno, parece no, están quitando el revestimiento. No sé si van a poner ahí una pantalla o qué van a poner, como un LED, como lo del anillo, así como la fascia. No sé si qué van a poner ahí, pero el revestimiento que colocaron en su momento lo están quitando. De hecho, aquí ahora mismo hay un andamio, se ven los ladrillos que están a la vista. Aquí han traído más plantas que van a trasplantar, son como setillos, pero fíjate, todo el revestimiento lo están retirando. Eso debe de ser que no ha gustado como ha quedado y lo están quitando porque lo van a cambiar. Justo arriba es donde retiraron algunas pantallas. Ya sabéis que ahí abajo es donde va el mercado de San Miguel. Así que estos son los trabajos que están haciendo en el lateral. Lateral este al completo. En lugar de leer Valvisiana, había leído Busiana. Acceso de los coches. Y en esta zona están descargando material. Oye, mira dónde está este metido. A ver si lo podéis ver. Ahí está. Fíjate. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos terminado el lateral este. Vamos a seguir por Concha Espina. Estamos viendo la esquina de la torre A de afición. Faltan esas lamas verticales por colocar. 2 camiones llenos de material. Y nos queda por ver el fondo sur. En esta parte aún no han empezado a pintar. Veis que está todavía el Clásic Bernabéu sin modificar la pintura. Por cierto, las pantallas del fondo sur están apagadas, así que solo están encendidas las del lateral oeste. Madre mía, qué de gente. Nos vamos al interior. Han puesto unas lonas de protección en la torre nueva. Esta zona ya la pintaron y así ha quedado bastante bien, la verdad. Falta este tramo por pintar y así se ve desde aquí. Y más lonas blancas, más plástico de protección. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Ya sabes que en la cajita de información, en la cajita de descripción, te dejo todas mis redes sociales. Estamos ya casi, bueno, casi, entre comillas, en los 100.000 de Instagram. Si antes de que acabe la temporada llegamos a los 100.000, sortearé 2 entradas para acudir al Santiago Bernabéu, así que sígueme en Instagram. Bueno, vamos a ver el interior. Ya habéis visto que en el exterior hay bastantes cositas. Por lo que he visto en algunos vídeos, en el videomarcador se equilibraron las esquinas, bajaron el brillo tanto de los laterales como de los fondos y entonces, bajaron el brillo de todo. Y entonces estaba todo igualado. En el día de hoy no, volvemos a tener las esquinas con más brillo, el mismo grafismo de siempre y en las pantallas interiores exactamente igual. Veremos qué sucede el día 26, ya sabéis, ese primer concierto, y no sé por qué yo en mi mente pensaba, primer concierto, primer festival que dura 7 horas, que el videomarcador en este tipo de actos, en este tipo de eventos, estaría al 100% encendido siempre. Pero el otro día alguien me comentó que no era así, que era que si la empresa pagaba se encendía el videomarcador y si no pagaba pues no se encendía. En la velada del año, que es el 13 de julio, que ya se han agotado las entradas,
se agotaron en tiempo récord. Sí que pone en la información de las entradas que el videomarcador va a estar encendido. En las entradas del día 26 no especifica nada, así que bueno, veremos a ver qué sucede, si encienden o no el videomarcador, y a ver qué pasa también el día del clásico, porque ya veis que de momento no se han hecho pruebas con otro grafismo diferente. Seguimos avanzando, la cubierta, ya sabéis, está totalmente cerrada. Por cierto, madre mía, cómo sonó el otro día el Santiago Bernabéu, ¿eh? Fue una olla a presión. Yo creo que fue el partido que recuerdo con más ruido aquí. Fue increíble. Una auténtica locura. Bueno, videomarcador os lo enseño. Vamos a pasar a ver el fondo norte. A ver qué pasa con el restaurante norte. Todavía no sabemos si está terminado o no, o cuándo se va a inaugurar. No tenemos noticias de esa zona, ni tampoco del Sky Bar. Tampoco sabemos qué va a suceder con esa zona, cuándo la van a inaugurar, cuándo la van a abrir, porque no se ve actividad en ella. Así que es otra de las cosas que falta por inaugurar. Están limpiando asientos en ese tercer anfiteatro del fondo norte. Todavía no han comenzado con el segundo LED, con la segunda fascia. No será un anillo completamente, ya sabéis que tendrá como forma de C. El anillo LED del primer anfiteatro ahora mismo está totalmente apagado. Los asientos del primer anfiteatro están protegidos, los asientos VIP. Y donde están trabajando, aparte de en las zonas interiores, que ya podemos ver por aquí, por ejemplo, esa pintura nueva, están realizando todos los trabajos de cara a los festivales y a los conciertos, dejar todo esto listo. Ya sabéis que están modificando algunos asientos y esos son los trabajos que están llevando a cabo. De hecho, aquí han puesto unas vallas también, las sillas, y esto rojo me recuerda a unas piezas del Lego del estadio, del antiguo, ese Lego que tengo yo del Bernabéu. Pues estas piezas rojas me recuerdan a eso. Mirad esto, como ya prácticamente han tapado, o sea, está ya pero que muy avanzado. Ya están terminando. Y ya sabéis que cambiaron el césped artificial de los fondos y del lateral este, y ahora falta por cambiar el del lateral oeste, y es en lo que se centran ahora los trabajos. También están cambiando, poniendo este tipo de chapa para dejarlo más bonito. Encima irá ese césped artificial, esa especie de moqueta, y son los trabajos que están llevando a cabo estos días. Madre mía, hay un polvo ahora mismo. Madre mía, me provoca una tos increíble. Ahora que enfoco la losa, no veis el césped, pero por cierto, con esto que están tapando, antes veíamos el hipogeo y ahora ya no se va a ver absolutamente nada. Va a quedar todo totalmente tapado, como estáis viendo en pantalla. Lo que os iba a hablar del césped, en referencia a las palabras de Guardiola y de los jugadores del Manchester City que se quejaron del césped, es verdad y hay que reconocer que el césped no está al 100%, no es una alfombra verde como estábamos acostumbrados a ver. Sí que es verdad que está mejor que el año pasado, porque el año pasado estaba muy mal, de hecho se cambió en 5 ocasiones, y pese a que el césped no está bien para los dos equipos, es decir, no está bien ni para el Real Madrid ni está bien para el Manchester City, o sea que la queja, bueno, te puedes quejar, pero es algo absurdo. Veremos cuando viajemos a Manchester cómo está el césped allí. Esto ya se parece a Xavi, que bueno, veremos a ver Xavi el día 21 si no se niega a jugar, porque este señor es muy especialito. Estamos viendo los diferentes trabajos que están llevando a cabo en la losa para cambiar ese césped artificial, adecuarlo para que quede todo más bonito, más cómodo, y también para todo el tema de los eventos. No veo que estén poniendo más luces en las escaleras, en los pasillos.
Están, eso sí, limpiando diferentes zonas. Ahí estamos viendo la grada baja y grada alta del lateral este. Ya han modificado el tema del banquillo, ya han retirado el escudo del Manchester City, ya han vuelto a activar el modo liga. Ahí tenemos la pantalla del bar tapada y los asientos de los banquillos también la zona más VIP. Y ahí vemos las luces en las escaleras de los pasillos de los palcos VIP. Hoy ha habido aquí algunas reuniones, estos días están teniendo bastantes reuniones, así que cuando hay ese tipo de acto, ese tipo de reunión, algo va a suceder. En cuanto hay una reunión importante, causa efecto. Así que en los próximos días veremos qué conlleva esas reuniones y qué se ha decidido. Ahí están cambiando ese asiento, están llevando a cabo diferentes actuaciones, pero vamos, tema de mantenimiento más que otra cosa. Ahí lo podéis ver. Parece que están haciendo las marcas para después poner las escaleras, o sea, las luces, ¿no os parece? Que están haciendo como las marcas para después poner las luces. Aquí no las han hecho, ¿veis? Qué diferencia. Así que hay que estar muy atentos a esa zona, porque en cualquier momento aparecen las luces en las escaleras, en los pasillos. Más imágenes de este lateral este, la zona de la UCO y de la UCI, el fondo sur con las pantallas. Vamos a ver si donde había luces, las primeras pruebas han puesto más. No, siguen las mismas. Teóricamente para el día 26 tendrían que estar todas puestas. Veremos a ver, todavía hay tiempo. Ya no están las cámaras de televisión. En esta zona están también trabajando. Lo que pasa es que hoy no nos podemos ir a la esquina porque está tapado. O sea, está cortado el paso. Y al igual que en el fondo norte, ahora tocan los trabajos en esta zona del fondo sur. En estos dos accesos que son justos los extremos. La zona que tienen que cambiar para el tema de la seguridad de los eventos, para la salida de la gente. Así que nada, chicos y chicas, estos son los avances en el interior. Ya veis que están como preparando todo para los eventos. Ya no queda nada. Sobre todo el mes de mayo es cuando comenzará la diversión. Ayer aquí hubo un evento, pero vamos, fue muy light. Habría algún tipo de reunión y ya está. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Como dice mi madre, si os sentís generosos podéis regalarme un me gusta. Si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir abajo al canal, que es gratis. Os leo en comentarios. Y que paséis un feliz viernes y un feliz fin de semana. Y esperemos que mañana gane el Real Madrid en Mallorca. A la Madrid y nada más. Chao.